Uno de los días más esperados del año es sin duda las fechas navideñas. Son días de amor y paz donde toda la familia se reúne para celebrar el nacimiento de uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos, Jesucristo. La Iglesia Católica ha difundido este día de suma importancia a cada territorio que ha llegado, impregnando la imagen de la Sagrada Familia como un ejemplar a seguir. Sin embargo, detrás de esta sagrada tradición puede encontrarse el más inesperado origen. No es sorpresa afirmar que la tradición de celebrar la Navidad viene de orígenes paganos. La veracidad que guarda desde su fecha, la cual no data en ningún pasaje de la Biblia, hasta la historia del nacimiento de Jesús, comparten asombrosas similitudes con viejas leyendas en diversas partes del mundo. Incluso mucho antes que naciera el tan esperado Mesías. Puede que la versión más antigua date en la antigua Babilonia, donde todo comienza después del diluvio con Noé al mando, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, y sus nueras. Estos serían los encargados de repoblar el mundo. Según un pasaje de la Biblia, Cam, el menor de todos, encuentra a su padre desnudo, ebrio y dormido en la tienda. Él se lo cuenta a sus hermanos mayores, por lo que ellos proceden a entrar a la tienda y tapar a su padre sin mirarlo. Noé, al despertar y enterarse de lo sucedido, se enfurece y maldice la descendencia de su hijo menor. La Biblia no detalla mucho de la naturaleza de la ofensa de Cam, como para recibir tal maldición de su padre. Puede ser que Noé realmente se haya ofendido de que su hijo menor lo haya visto desnudo y ebrio, o que Cam realmente se haya burlado de una manera muy particular. También hay hipótesis mucho más perturbadoras, como la posibilidad de algún abuso por parte de Cam, ya sea a su propio padre o quizá a su propia madre. Esta última hipótesis es sostenida por un pasaje de la Biblia, más precisamente en Levítico 18:16, que dice: "No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, ya que es la desnudez de tu hermano". Y por último, existe la teoría que Cam en realidad haya capado a su padre, una hipótesis que apoya la razón por la cual ya no hay más registros de otros hijos de Noé, aparte de estos 3. Esto era trágico, ya que la idea de la repoblación era prioritaria en esos momentos. Así es como Cam fue denominado Cam el Maldito. Este tenía como esposa a Semiramis, y tuvieron un hijo, Cush, y este otro tuvo un hijo llamado Nimrod. Él fue denominado como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra después del diluvio. La Biblia lo presenta como un tirano impío que construyó la famosa Torre de Babel. Se dice que Nimrod terminó matando a su propio abuelo y casándose con su propia abuela Semiramis. El primogénito de Noé, Sem, decidió acabar con toda esta abominación y mató a Nimrod. Semiramis, viuda, miente a todo su pueblo diciendo que Nimrod, el rey, se había convertido en el dios Sol, y tiempo después anunció su embarazo, asegurando haber quedado embarazada mediante los rayos del sol, y que de esta manera había concebido milagrosamente al hijo que esperaba, dando a luz en el solsticio de invierno, entre el 21 y el 25 de diciembre, según el calendario babilónico. El niño se llamaría Tammuz y afirmaría ser la reencarnación de su supuesto padre, Nimrod. Así es como terminó decretándose una fiesta anual en donde en nombre de Tammuz
se le daba riendas sueltas a las pasiones para asegurar la fertilidad del pueblo y las cosechas. Antes de su muerte, Semiramis decreta que ella y su hijo Tammuz deben ser adorados como dioses. Él, como dios del sol, al que llaman Baal, que significa Señor, y ella, al considerarse esposa de un dios y madre terrenal de la reencarnación del mismo, se proclama ella misma la reina del cielo y es llamada Ishtar. Aquí ya vamos viendo la tremenda similitud con la historia del nacimiento del niño Dios y la imagen tan destacada de la Virgen María y su hijo. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. En la Biblia Jeremías 19:5, Baal es relacionado con Moloch, representado por una enorme estatua de bronce con fuego en su interior, del cual se arrojaban a las víctimas. Se dice que solían ser niños recién nacidos, y las trompetas acompañaban los sacrificios, evitando escuchar los lamentos de las madres. Luego, los sacerdotes procedían a comérselos. Estos eran llamados Carnaval, dando origen al término caníbal. Tiempo después, esta festividad es tomada por los persas al invadir Babilonia, y de ahí a los griegos, donde prácticamente solo se cambiaron los nombres de los personajes, de Nimrod, Semiramis y Tammuz, a Zeus, Afrodita y Eros. Después a los egipcios, llamándolos Osiris, Isis y Horus. Y en Roma a Venus y Cupido. Saturno y Cronos también fueron inspirados por la veneración a Moloch en Roma y Grecia. Eusebio de Cesarea, conocido como el padre de la historia de la Iglesia, afirma que los fenicios sacrificaban todos los años a sus amados hijos unigénitos, a Cronos o Saturno. Desde el siglo II, la Iglesia ha debatido sobre la fecha de nacimiento de Jesús, pero sin éxito, debido a la escasa información en esos tiempos. En el siglo IV, con el emperador Constantino el Grande, se otorgó la libertad de culto al cristianismo y demás religiones en el Imperio Romano, erradicando así la persecución a los cristianos en aquellos días. Sin embargo, él anhelaba unificar el imperio bajo una sola creencia, la del cristianismo. Constantino realmente deseaba eliminar los viejos dioses y unificar todo su imperio con uno solo, el suyo. Así fue como trató de eliminarlos y ganarse a los paganos con las fechas que más destacaban para ellos, como la Saturnalia, en honor a Saturno en finales de diciembre. La Iglesia usó como estrategia relacionar la historia del nacimiento de Jesús, anunciando el 25 de diciembre como el día de la Natividad o Navidad, y relacionándolo con el origen de la Saturnalia, que es en realidad la veneración al nacimiento de Tammuz, la reencarnación de Nimrod, el renacimiento del sol. Gracias por ver el video. No olvides darle manita arriba, suscribirte, comentar y compartirlo con tus amigos o las personas que estén interesadas en el misterio y el terror. También me puedes encontrar en Facebook y en mis otras redes sociales que dejo aquí abajito en la descripción. Esto fue Anytime. Bye bye.